porque eres fiel. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado de estar aquí, poder gozarnos a la hora de levantar nuestras manos en gratitud. Nuestro corazón se goza, Señor, por el simple hecho de saber la obra tan extraordinaria que tú has hecho en nosotros. Mi Dios, te pedimos que nos ayudes en esta mañana, que tu Espíritu Santo haga en nosotros lo que Él quiera hacer. Estamos dispuestos, estamos disponibles. Nuestro corazón, Señor, está abierto para que tú metas tu mano y puedas, Señor, hacer los ajustes ya como hijos, ajustes que tú quieras hacer, Señor. Espíritu Santo, esta es tu iglesia, somos tuyos, tú eres nuestro Dios y Espíritu Santo, nosotros sabemos que tú eres quien nos guía a cumplir en obediencia a la verdad de la palabra. Por eso descansamos en tu gracia, pidiéndote que obres en nuestros corazones y en nuestras mentes, que haya un avivamiento, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Esto que voy a comenzar a hacer no lo hice cuando, pues es que ya no, ahorita no estamos exponiendo la enseñanza, lo que estoy haciendo es enviárselas a los hermanos para que ellos la lean y para que ellos retroalimenten o corrijan lo que tengan que corregir. Ahora estamos tomando más bien como nos hemos reunido para llevar el libro de nuestra experiencia con Dios, la mayoría de los líderes, y la verdad que ha sido una gran bendición porque hemos podido compartir nuestras debilidades y nuestras necesidades. Es una bendición. Pero yo quiero animarle a pensar en esto. En algún momento usted le ha dicho a su hijo o a alguien que debe de hacer algo, que debe ser persistente en eso, porque usted sabe las consecuencias que puede acarrear el día de mañana por no enfocar su vida a hacerlo. Vamos a pensar, no sé, en un hijo que no quiere esforzarse, que le gusta mucho dormir. ¿Tiene hijos de esos? Aquí no hay de esos, ¿verdad? Y usted quiere esforzarlo, quiere ayudarle para que ese niño o ese joven se esfuerce en crecer, en madurar. Usted le consigue trabajo y lo está esforzando, le está ayudando a formarse. Pero ese hijo, de alguna manera, pues lo hace a regañadientes. Esto lo hacemos por varias cosas. Primero, porque el día de mañana se va a casar y él necesita ser responsable, sostener a su esposa, sostener a sus hijos. No queremos que la esposa con la que él se va a casar tenga que sufrir las penalidades de un esposo irresponsable. ¿Usted conoce alguna historia de esas? ¿No? Bueno, eso es lo que precisamente Pablo, en otras palabras, le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Pablo desea que la iglesia de Éfeso se esfuerce en conocer cuál es la voluntad de Dios, todo lo que Dios ha hecho en la iglesia por el poder de su Espíritu y el poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en el camino, si nosotros no nos esforzamos en nuestra responsabilidad que tenemos como creyentes, podemos perder el camino en algunas áreas de nuestra vida espiritual. Si usted va al capítulo 2 de Apocalipsis, nosotros vemos ahí reflejado precisamente algunas cosas que la iglesia de Éfeso perdió. ¿Y qué perdió? Ahí Juan, cuando el Señor Jesús el Señor le está mostrando a Juan, le está diciendo que escriba a los ángeles de la iglesia. La primera iglesia es Éfeso. Y le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, reconozco esto, conozco todas estas cosas, pero hay algo que la iglesia perdió. Y dice, pero tengo algo contra ti, tengo esto contra ti, que has perdido tu primer amor.
¿Y por qué se perdió eso? Pueden ser varias razones, pero una de las razones por las cuales la iglesia haya perdido eso es que quizás se enfocó más en las actividades, en las responsabilidades, que en permanecer en Él. Eso es algo que nosotros debemos cuidarnos toda nuestra vida. Qué bueno es tener un culto de adoración. Qué bueno es tener una predicación expositiva. Es una gran bendición. Pero no hay nada como que tú tengas comunión con Dios todos los días. Nada. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En los primeros 3 versículos, nosotros vimos el domingo pasado que Pablo dice que todos los seres humanos nacen muertos espiritualmente. Por lo cual, el hombre vive, y yo sé que esto es como contradictorio, pero vive muerto en sus delitos y pecados. Es como un zombie, por decirlo así. Él va con la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y que por naturaleza son hijos de ira. Esto es lo que dice Pablo. Y Pablo dice que la única esperanza para que el hombre pueda escapar de la ira de Dios es que Dios mismo venga, Él intervenga para librarlo de esa terrible desgracia. Solo Dios puede dar vida a los muertos. No hay otra manera de que un muerto viva, si no es Dios quien lo resucite de esa condición. Ahora, es interesante notar, hermanos, que Pablo menciona 2 condiciones espirituales en las que el hombre se puede encontrar. Si está en Cristo, está vivo, dice Pablo. Tiene vida eterna. Pero si la persona no está en Cristo, por lo tanto, está muerta espiritualmente y sigue viviendo en sus delitos y pecados y permanece bajo la ira santa de Dios. Y escuche esto, aún con todo lo moral, aún con todo lo religioso que esa persona pueda ser. Ningún ser humano podrá escapar de la ira de Dios si no es Dios mismo quien lo libre de ella. Dios en su soberanía es misericordioso y aún espera que el hombre venga a Él en arrepentimiento y fe. Su paciencia, su gracia son evidencias de que Él es grande en misericordia para con todos los hombres pecadores que viven de espaldas a Él. Por tanto, el hombre es responsable delante de Dios de aceptar por medio de la predicación del evangelio la salvación de la ira de Dios. Más que Dios nos haya salvado del infierno, hermanos, Dios nos salvó de su ira de Él, porque Él estableció que el pecado debe de ser castigado. Dios nos salvó de Él. Dios nos salvó de Dios mismo.
Ahora, hermano, sé que es difícil entender, pero la soberanía de Dios y la responsabilidad humana son dos cosas que aparecen en las Escrituras de principio a fin. En su palabra, vemos cómo Dios nos invita a venir a Él por medio de la predicación del Evangelio, dándonos la seguridad de que si nosotros creemos en ese mensaje y clamamos por su misericordia y perdón, nos garantiza que no seremos desechados. Eso es lo que dice Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué dice Juan 3:16? Todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso es lo que dice Juan 3:16. En el capítulo 6, versículo 37, habla de que lo que Dios le ha dado a Jesús no lo perderá. Él será aceptado. Aquí nosotros podemos encontrar la soberanía de Dios. Él nos ofrece salvación soberanamente. Pero el pecador, hermanos, tiene la responsabilidad de responder al llamado de Dios cuando escucha la predicación del Evangelio. Hechos capítulo 17, versículo 30 dice, manda a los discípulos que vayan, prediquen el Evangelio, y ahí dice que Dios manda a todos los hombres en todo el mundo que se arrepientan. Eso es lo que Dios manda. Y aquel que ha comprendido que es un pecador y que necesita ser salvo, necesita responder al llamado de Dios, clamando por su misericordia y confiando únicamente en aquel que siendo Dios se hizo hombre y murió en una cruz para pagar la deuda de todos aquellos a quienes vino a salvar. Si el hombre, hermano, no cree y rechaza esa oferta, el hombre es condenado. Y esto lo determina el mismo Juan en el capítulo 3, versículos 16 y 17. El 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Cristo. Pero el versículo 18 dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Las dos cosas. Dios es soberano y el hombre es responsable. Y aquí nosotros encontramos la responsabilidad del hombre. Ahora, a pesar de que el hombre es indigno de todo bien, por estar depravado, por ser impío y vivir en sus delitos y pecados, a pesar de todo eso, hermanos, Dios, dice Pablo, que es rico en misericordia, de tal manera que va a darle al hombre una bendición infinita. ¿Cuál es esa bendición? Salvación por gracia. Pero recuerden, el hombre necesita creer. El hombre necesita creer. En los textos que leímos, Pablo dice que Dios nos da vida, es decir, Él nos resucita y nos exalta en nuestra unión con Cristo. Yo no sé si tú esto de verdad lo pienses cada día, pero es que no solamente te resucitó, Él ya te ve sentado al lado de tu Señor. ¿Sí sabías eso? ¿Sabías que Él ya te ve al lado de su Hijo? Ahora, contempla esto en tu mente. Tú, pecador, si estás en Cristo, estás sentado a la diestra de Dios. ¿No es eso glorioso? ¿No es eso maravilloso? Es la cosa más extraordinaria. Escapa a nuestra imaginación, a nuestra mente. Dios da salvación. En estos textos Pablo dice que Dios nos da vida, nos resucita y nos exalta en nuestra unión con Cristo. Y Pablo dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, bendiciéndonos con toda bendición espiritual, para de esa manera asegurar el futuro de todos aquellos que han puesto su fe en Cristo. Hermano,
tú eres creyente, tú estás en Cristo, tú vas a estar en la eternidad con Él. Es por eso que Dios el Hijo, hermano, vino, vivió, murió y resucitó para cumplir con ese plan que Dios el Padre había preparado desde antes de la fundación del mundo, y que el Espíritu Santo viene y sella con su presencia en nosotros esa obra en los corazones de aquellos que se arrepienten y creen. Él sella como garantía. ¿Tú te arrepentiste? Sí, ok, Dios sabe eso, hermano. Nosotros no podemos engañar a Dios. Dios sabe eso. Y porque tú te arrepentiste, Él no manda al Espíritu Santo a ponerte un sello. No, el sello es el Espíritu Santo, como hemos visto en enseñanzas anteriores. Él te sella. Es así como ahora todos los creyentes estamos en Cristo. Por lo tanto, hermanos, todos los que están en Cristo con toda seguridad serán resucitados a vida eterna. ¿Por qué? Porque ese era el plan de Dios antes de la fundación del mundo. Y mis hermanos, si esta es la obra que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo, esa es la razón por la que Pablo ahora nos dice que entonces es por gracia que hemos sido salvados. En otras palabras, no hemos hecho nada para ser salvos. Bueno, sí, pecar, pecar y pecar. Pero por eso es gracia. Es una obra absolutamente de Dios. Absolutamente de Dios. Eso es lo que vamos a ver en diferentes palabras que Pablo menciona. Por haber nacido muertos, hermanos, espiritualmente, vivíamos bajo los deseos de nuestra carne, de nuestra mente, y nos constituíamos enemigos de Dios, siendo responsables de recibir la ira de Dios sobre nosotros. Pero Dios, dice Pablo, por su gracia y porque Él es rico en misericordia, cambió esa condición pasada en la que nos encontrábamos todos nosotros y estábamos bajo la ira de Dios, en una condición actual de vida para mostrar al mundo. Escucha esto, para mostrar al mundo. O sea, el Señor te sacó de la muerte a la vida, pero no para que tú hagas lo que tú quieras. Pablo dice que nos sacó de ahí para mostrarle al mundo las sobreabundantes riquezas de su gracia. En otras palabras, la gente que te ve debe anhelar caminar con Jesús. Ese es el motivo. ¿Qué si yo te dijera en este momento, y eso es algo muy, muy mío, pero qué si yo te dijera que tú no eres el objeto del amor de Dios? ¿Te pesa eso? Pues es que no lo eres. El objeto del amor de Dios es Cristo. Y si Dios te ama es porque tú estás en Cristo. Pero ¿y cuál es el problema? Pues es que nosotros somos demasiado egoístas, nos sobreestimamos demasiado, que si no nos dicen que Dios nos ama a nosotros, caemos en depresión. Sí te ama. Juan 3:16 lo dice. Pero el objeto de su amor es Cristo. Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y si tú estás en Él, entonces Dios, podremos decir que Dios se complace en ti. ¿Sí o no? Sí, hermano, porque estás en Cristo. Por eso dice Pablo, pero Dios por su gracia y porque es rico en misericordia, cambió esa condición pasada que estaba bajo la ira de Dios en una condición presente para mostrarle al mundo las sobreabundantes riquezas de su gracia. Mis hermanos, esta es nuestra condición actual en Cristo si tú estás en Él. Efesios 2, otra vez, versículo 4 al 9, al 10 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice Pablo, habéis sido salvados. Mis hermanos, cuando Dios toma la decisión de intervenir en nuestra situación de desgracia, es ahí cuando cambian todas las cosas.
Y esta es la razón, hermanos, de nuestra condición espiritual actual en Cristo. Y para nuestra enseñanza, después de esta pequeña introducción, vamos a ver 4 encabezados. Primero, la obra que Dios hizo ya. La obra que Dios hizo ya. Segundo, la forma en que lo hizo. La forma en que lo hizo. Tercero, ¿cuál es la razón de haberlo hecho? Y cuarto, ¿para qué lo hizo? El primer encabezado es el más largo de todos, de ahí se reducen todos como a un 80%. Espero que así sea. La frase, hermanos, que Pablo menciona al comenzar el versículo 4, pero Dios, antes de ver el primer encabezado, establece un contraste. Esa frase, pero Dios, establece un contraste entre la vida y la muerte. Es decir, Pablo menciona en el versículo 1 diciendo que el hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. Eso es lo que Pablo establece en los primeros 3 versículos que vimos el domingo pasado. Pablo dice, número 1, que estábamos muertos. Número 2, en delitos y pecados. Número 3, que seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. 4, que éramos hijos de ira. Mis hermanos, este es el estado en el que estábamos, en el que nos encontrábamos anteriormente y nos incapacitaba para resolver nuestra situación. Y es aquí precisamente donde entra ese pero glorioso. No sé por qué estoy oliendo a quemado. ¿Alguien huele a quemado? ¿Será que prendieron una fogata de aquel lado? Bueno, si me ven que me estoy quemando, es el fuego del Señor, ¿eh? Ok, veamos nuestro primer encabezado, hermanos. La obra que Dios hizo ya. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. A partir del versículo 4, como he dicho ya, Pablo va a contrastar la condición del pasado con la condición del presente de todos los creyentes, hermanos. Y Pablo menciona 3 cosas aquí que son importantes de subrayar. Para los que anotan, anoten. Primero, la primera cosa que Pablo menciona es que Dios nos dio vida. Ya tienes vida si estás en Cristo. Segundo, que Dios nos resucitó. Ya lo hizo. Y tercero, Pablo dice que Dios ya nos sentó en los lugares celestiales. Ahora, si notamos bien, hermanos, los 3 verbos aparecen conjugados en pasado. Eso confirma entonces que fue Dios quien hizo todo con respecto a nuestra salvación sin que nosotros hiciéramos absolutamente nada. Veamos entonces la primera palabra, las primeras palabras o la primera cosa que Pablo menciona aquí, hermanos, en estos primeros versículos. Bueno, es del versículo 4 al 6. Pablo dice que Dios nos dio vida. Y Pablo comienza diciendo, pero Dios. Hermanos, esto es muy importante que nosotros lo notemos. Porque Pablo no dice que el hombre en su estado de muerte en un momento reaccionó y buscó a Dios para que Dios lo resucitara. ¿Eso dice Pablo? No, hermanos, yo no estoy diciendo nada que no esté escrito, porque Pablo no dice eso. Pablo no dice que el hombre reaccionó en un momento en esa muerte espiritual y reaccionó como David en algún momento cuando cayó en una depresión, ¿verdad? Y se fue y andaba comiendo cosas y andaba haciendo grafitis no sé en dónde. De repente reacciona
y se acuerda que tiene un Dios de misericordia. Eso no hizo el hombre, porque estaba muerto en sus delitos y pecados. Pablo dice que fue Dios. Eso confirma que hizo Dios toda la obra. ¿Sí? Dios nos dio vida. Por lo tanto, hermanos, es importante notar, porque Pablo dice que el hombre no fue el que vino a él cuando reaccionó. Pablo dice, fue Dios que rico en misericordia, que proveyó salvación por gracia. En otras palabras, fue Dios quien vino al hombre muerto y le dio vida. Hermanos, ese pero Dios que aparece en todas las escrituras es el que cambia todas las cosas en nuestra vida. Lo que elimina la opresión producida por el pecado y que da libertad y que el hombre experimenta siempre proviene porque Dios interviene. La única manera de que tú puedas escapar, hermano, de tu depresión, de tus amarguras, de tus pecados, es porque Dios haga una intervención ahí. Si no lo hace Él, créemelo, no lo vas a lograr porque no está en tus fuerzas. Necesitas a Dios. La vida, la salvación, la libertad no es más que la manifestación de la misericordia de Dios al hombre. En esto consiste el amor de Dios, hermanos, no en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros. Por lo tanto, la salvación en sus múltiples expresiones es la consecuencia del amor de Dios. Y escucha esto, no se trata de un amor de correspondencia, sino de un amor incondicional, un amor que está orientado a quienes no lo merecen, porque el hombre está muerto, por lo tanto no puede amar a Dios, porque, mis hermanos, es hasta que Dios viene y da vida. Eso es lo que Dios hizo en ti y en mí si tú eres creyente. Por eso ahora puedes leer la Biblia, por eso ahora puedes orar, por eso ahora puedes acercarte a Dios en humildad y decirle: Señor, cámbiame, ayúdame a vivir en la santidad que tu palabra promueve. Esto es lo que Dios ha hecho ya. Y es lo que garantiza al hombre que antes estaba muerto y que ahora viva para su gloria y no siga en la corriente de este mundo. Es por medio de su obra en nosotros que ahora podemos renunciar a los deseos de nuestra vieja naturaleza, porque para eso nos dio vida. Y noten, hermanos, que la ira no impide la misericordia y el amor de Dios, sino que más bien impulsa, mis hermanos, impulsa ese gran amor y esa misericordia. La pregunta es: ¿por qué? Por Cristo, hermano. Porque Dios nos dio vida en Cristo y sin Cristo sería imposible esa vida. De hecho, Juan 3:16 establece que fue Dios quien tomó la determinación de enviar a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿No es así? Entonces, hermanos, la ira de Dios no impide la realidad de su amor. Y es nuestra unión con Cristo lo que nos da el poder entonces para vencer la carne y sus deseos, como dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que están en Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Usted está crucificado con Cristo, hermano? ¿Sí o no? Yo sé que ese así es como que está dudando, pero usted tiene que saber si está o no. Por eso, hermanos, quienes rechazan a Cristo quedan sin vida. Siguen muertos en sus delitos y pecados y sin esperanza. No hay esperanza para nadie que rechaza a Jesús. Segundo, Pablo dice que Dios nos resucitó. Aquellos que vivían en sus delitos y pecados sin la menor pena, sin el menor dolor, sin ninguna culpa por el pecado, porque estaban muertos
esos pecadores muertos al ser unidos con la vida en Cristo, en ese momento se produce la verdadera resurrección espiritual. Como dice Juan, en Juan 11:25, Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La pregunta del Señor Jesucristo. ¿Crees esto? No vas a morir. Ahora, yo quiero decirles por qué tenemos que insistir siempre en el tema de asegúrate de tu salvación. Yo quiero decírselos. Yo no quiero meterte en una crisis de fe. Es que yo prefiero que estés en una crisis de fe ahora que el día del juicio seas rechazado. Y te voy a decir por qué digo esto. Porque esto ha llevado quizás a algunos de ustedes a tener que hacer un énfasis en si en verdad estás viviendo para Cristo o no. Y eso, hermanos, es lo que yo le he pedido a Dios que haga en cada corazón. Muéstrales si en verdad son hijos de Dios. Porque, hermano, el día que tú te enfrentes al juicio, ya no habrá regreso. No lo habrá. Por lo tanto, es ahora. Asegúrate. Asegúrate. Pero no es porque yo quiera estar moliéndote y que te quiera mandar de aquí todo condenado. No. De verdad que lo que deseo más como pastor es que tú llegues a casa, analices tu vida y digas: en verdad estoy viviendo para la gloria de Él. En verdad yo soy creyente, en verdad he creído al Evangelio. ¿Por qué? Porque los que han sido crucificados con Cristo, hermanos, ya no viven para sí, viven para Él. Mi hermano, es esta resurrección entre los muertos espirituales la que nos permite gozar de una nueva vida en Cristo y que provoca un cambio de dirección hacia Dios, hacia su voluntad perfecta. Es verdad, mis hermanos, que en esa resurrección Dios no nos hizo perfectos. Pero, mis hermanos, vea lo que dice la Escritura. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Dios no nos hizo perfectos en nuestra resurrección a una nueva vida. No somos perfectos, pero no podemos excusarnos por eso. Vea lo que dice Pablo. Colosenses 3, versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué hacen los resucitados en Cristo? Buscan las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponen la mirada en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Ahora, solamente con ese texto, si tú lo aplicaras a tu vida hoy mismo, pregúntale al texto: ¿yo busco siempre las cosas de arriba o sigo orientado a buscar las cosas de esta tierra? Aplica ese texto desde ahora mismo en tu corazón. Y entonces vas a descubrir si en verdad has resucitado con Cristo. Y si resucitaste en Cristo, gózate, porque vas a estar en su presencia. Esto que dice Pablo, hermanos, en Colosenses sugiere que la vida de resurrección manifiesta al exterior la voluntad de Dios en un sometimiento pleno al Espíritu Santo, lo cual significa un cambio de condición de vida, de una práctica de pecado a una vida de obediencia a Dios, y en la que esa vida de obediencia se va produciendo el carácter moral de nuestro Señor Jesucristo por haber resucitado con Él. De esta manera, mis hermanos, Dios primero nos da vida, luego nos resucita en Cristo, para que de alguna manera Él pueda probar que los escogidos de Dios de este lado del cielo viven en santidad en este mundo como una prueba de lo que será en la eternidad. Mis hermanos, la gente debería anhelar a través de ti y a través de mí querer ir al cielo. Pero dime si no es verdad, y esto se los digo porque lo escuché y la verdad me llamó mi atención. Un hombre que le dice a la iglesia: ¿y
¿Qué tal si Jesús renunciara en este momento y dijera, ¿sabes qué? Ya me tienes harto. Has venido cada domingo, has pedido perdón, has dicho esto, y tú sigues siendo un hipócrita. Estoy harto de ti, estoy harto de tu falsedad, estoy harto de que tú dices, de que tú te crees mucho, pero no vives de acuerdo a mi voluntad. ¿Pero cuántas veces le has dicho eso a tu hermano? ¿Qué decir de los esposos? Ya no lo soporto. ¿Qué decir de las esposas? Hermano, ¿tú crees? ¿Tú crees de verdad que el mundo anhela por ti? Pon el nombre ahí, Carlos, Toño, Fabián, Juan, Pancho, quien sea. Pon tu nombre ahí. Es Dios, es la gente, perdón, o Dios a través de ti, que la gente anhela ir al cielo. Eso es lo que somos. Una de las cosas que más me doy, de verdad me convenzo más, es que cuando nosotros tenemos personas que han leído la Biblia o que dicen que nacieron de nuevo en algún tiempo pasado y luego les abrimos la Biblia y dicen, mira lo que dice la Biblia. No, eres bien legalista, pastor. No, ese hermano es bien religiosote. Todo le parece mal. No, hermanos, es lo que dice la Biblia. Es un hombre que se ajusta a la palabra. Es un hombre que quiere vivir la palabra. Es un hombre que está consciente de que está sirviendo a un Dios que es santo. Y cuando tú ves a un hombre que es santo y tú no lo eres, entonces dices, oh, ya ni me junto con él. Como diría aquel hombre, ¿verdad? De todo me condena. Que si hago esto está mal, que si hago aquello está mal. Mis hermanos, el haber resucitado con Cristo se convierte, o esta vida eterna, esta vida en el cielo se convierte al mismo tiempo en una prueba para ti y para mí, si en verdad quieres vivir en esa santidad en la cual vivirás toda la eternidad. Mira, de verdad, no estés pensando y decir, no, yo voy a guardar la santidad para allá. Aquí primero, como el mundo se va a acabar, pues a gozar, a gozar. Bueno, si tú quieres pensar de esa manera, yo quiero decirte que el Espíritu de Dios no mora en ti. Porque los hijos de Dios desde aquí y desde ahora quieren agradar a Dios. Porque en la eternidad vivirán agradando a Dios. Y si no es aquí, hermano, pues entonces no estamos capacitados para la eternidad. Tercero, Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales, dice Pablo. Esto significa, hermanos, que tanto el ser resucitados como el que Él nos haya sentado en los lugares celestiales se produce por estar vinculados con Cristo y en unidad con Él. Los resucitados en Cristo, hermanos, son trasladados a los cielos en Cristo. En otras palabras, estos que han sido vivificados en unión con Cristo se hallan en los cielos, lo que constituye entonces una posición de victoria, porque la iglesia, por ser el cuerpo de Cristo, se halla en Cristo y por lo tanto todos los creyentes, tanto individual como colectivamente, son llevados en triunfo en Cristo, como dice Pablo en 2 de Corintios 2:14. Mas doy gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús por medio de nosotros, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando tú vas a la casa de tu papá, de tu abuelo, de tus hermanos, cuando estás en algún lugar, ¿te huele la gente que hueles a Cristo? Entiéndase que es tu vida de integridad, pero ¿te huele? O dice, este cuate dice ser cristiano, pero es más pingo que nada, como dicen las abuelas. ¿Qué dice la gente de ti? Porque en el siguiente versículo, Pablo dice que son
a los de vida para vida y a los de muerte para muerte. Es decir, entre los que están vivos para vida. ¿Eres olor fragante para tu iglesia? De verdad, hermano, la gente a través de ti quiere seguir congregándose o ha dicho, qué horrible es ver al hermano fulano de tal y ya no quiero ir a la iglesia por esa persona. ¿Qué sentirías? A ver, déjenme hacerles un ejercicio. ¿Ustedes aman a su pastor? Bueno, por lo menos unos 5. Esos 5 que dijeron que sí, ¿están dispuestos a que su pastor les haga una cita y les diga cosas que su pastor ha visto de ustedes de manera directa y que los lleve al arrepentimiento? Hacemos cita al final y van a ser bastantes. Ya no van a ser 5, se va a incrementar. Pero hermano, creo que sería bueno, ¿no? Que alguien se nos acercara y nos dijera, hermano fulano de tal, yo creo que tu vida no ha dado el fruto que tú enseñas. Ustedes tienen la responsabilidad de venir a mí y decirme eso, hermano. Y en amor yo le voy a dar gracias a Dios, porque ustedes me han hecho ver cuál es mi pecado. Es necesario, hermanos, porque somos pecadores. Pablo dice, en este mismo texto dice, vida a los que ya tienen vida, para los creyentes, para muerte a los que están muertos. Ahora bien, ¿los muertos pueden ver eso en ti? ¿Ellos te huelen a Cristo? ¿De verdad, hermano? Escuchen lo que escribe William Hendrickson, y cito, no lo voy a citar textualmente porque cambié algunas palabras, pero voy a citarlo. Dice él, no recibimos toda esta gloria de una sola vez. Sin embargo, el derecho de recibir en forma plena está asegurado y la nueva vida se ha iniciado ya, dice William Hendrickson. Aún ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestros nombres están escritos en los registros del cielo. Somos gobernados por normas celestiales y movidos por impulsos celestiales. Las bendiciones descienden constantemente sobre nosotros. La gracia de los cielos llena nuestros corazones. Es a los cielos que nuestros pensamientos aspiran y nuestras oraciones ascienden. Fin de la cita. Estos son los que huelen a Cristo. Así que Dios nos da vida, Dios nos resucita de los muertos y nos da la victoria sentándonos en los lugares celestiales para dejar de vivir en los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Esto es lo que Dios hace con cada uno de sus hijos. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hizo? Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. En segundo lugar, la forma en que lo hizo. Y Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia, en el versículo 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con ¿quién? Entonces, ¿cómo nos da vida? ¿Cómo nos resucita? ¿Y cómo nos sienta en los lugares celestiales? ¿Cómo? Con Cristo. Por gracia habéis sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, la vida, la resurrección y la victoria no serán posibles sin Cristo. Pablo establece que la manera en que Dios realizó todo eso es en Cristo. La mayor parte de la población en el mundo desea conseguir todo esto por sus buenas obras, por su buena conducta, por su buena moral o por medio incluso de su religiosidad vacía.
Todo el mundo desea tener vida plena en Cristo. Perdón, en el cielo, pero sin Cristo. Todo el mundo desea ir al cielo sin Cristo, porque creen que sus obras son mayores que las de Él. Pero hermano, la Escritura establece que solo en Cristo es que tendremos vida, es que seremos resucitados y seremos sentados en los lugares celestiales. De hecho, hermano, también es en Cristo y por causa de Cristo que somos probados, que somos sentenciados, que somos crucificados y que somos sepultados, como dice Romanos capítulo 6, versículos del 4 al 8. Por lo tanto, hermano, no hay vida, no hay resurrección, no hay cielo sin Cristo. Pero si Dios, hermanos, ha hecho todo esto en Cristo, la pregunta es entonces ahora, ¿por qué lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya establecimos el primero. Ya Dios lo hizo. Ya, ¿estás en Cristo? Sí. ¿Y por qué tienes esa cara larga? ¿Por qué? Estoy hablando metafóricamente. Bueno, para algunos, como yo, será literal. Pero, ¿por qué tienes esa cara larga? ¿Estás en Cristo? Bueno, ya estás vivo, porque Él te ha resucitado y ya estás sentado en los lugares celestiales. Párate, corre y dale un abrazo a tu hermano y dile, te amo, pero al que peor te caiga. Yo sé que aquí no hay de esos. Aquí nadie se cae mal. Aquí todos nos amamos, ¿verdad que sí? Eso fue sarcástico. Eso fue así como sí, como no. Hermanos, ya fuimos resucitados, ya Dios hizo su obra. Segundo, en Cristo, solamente en Cristo. Joven, si tú no estás en Cristo, tú no eres parte de eso. Perdóname que te lo diga, pero eso es lo que dice la Escritura. No eres parte de eso porque no has creído en Cristo, pero tienes la oportunidad de hacerlo. Y tercero, ¿cuál es la razón de haberlo hecho? Versículo 4 otra vez. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Mis hermanos, lo único que merecíamos era la muerte, el castigo por nuestros delitos y pecados. Pero Pablo dice que Dios, siendo rico en misericordia, rico, piensa en esa frase, rico en misericordia, por causa de su grande amor con que nos amó, Dios nos dio vida. Mis hermanos, Dios es tan rico en misericordia que Él imparte esa gracia, esa misericordia a todos los seres humanos. Por lo tanto, escuche esto. No habrá un solo hombre en aquel día que diga jamás he recibido o jamás recibí la misericordia de Dios en esta vida. Porque mis hermanos, Dios es tan rico en misericordia que no le paga al hombre conforme a sus delitos, sino que lo trata con misericordia, con la gracia que no merece. Esa misericordia de Dios, hermanos, es una gracia común para todos los seres humanos en general. Esa gracia ofrece perdón de pecados a todo aquel que cree en la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice, por gracia habéis sido salvados. Porque esa misericordia, mis hermanos, está empapada de la gracia hacia el pecador culpable. Por decirlo de alguna manera, mi hermano, la misericordia se compadece y la gracia perdona. Pero aún más, la gracia salva al hombre de su más grande miseria, dando vida eterna, como dice Pablo. Y es ahí, mis hermanos, donde vemos en acción el amor de Dios. De manera general, Dios ama a su creación y a sus criaturas. Lo vemos aún en aquellos que no creen en Él. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos.
Y mis hermanos, es cierto que la ira de Dios está sobre los impíos, sobre los hijos de desobediencia, pero eso no elimina el gran amor de Dios. De hecho, mis hermanos, es por causa de su gran amor de Dios que Dios desea que los hombres sean salvos. Solo piensa en ti. ¿Qué merecías? ¿Qué merecías? La ira. ¿Y por qué estás aquí? No, pues es que en algún momento el Señor vio a Carlos, que era el esposo más tierno, ¿verdad? El hombre más fiel, el hombre más íntegro, más misericordioso. Y el Señor dijo, ese. El Señor hubiera dicho, ese no, porque es pura vanagloria. Todos estamos aquí, hermanos, por su gracia, por su misericordia. Merecías la muerte. Y por su misericordia y por su amor, ahora tú eres salvo, eres su hijo y estás sentado a la diestra de Dios con Cristo. Y es aquí, mis hermanos, donde podemos experimentar un amor especial de Dios en Cristo. Noten lo que dice William Hendriksen nuevamente. Dice, este amor de Dios es tan grande que desafía todas las definiciones. Podemos hablar de su amor como una intensa preocupación y por un profundo interés personal y una espontánea ternura, hacia sus hijos. Pero ahora escuche, pero en todo esto nos quedamos cortos al querer expresar esa clase de misericordia y amor. Hermano, piensa, si Dios te hubiera dado el poder de perdonar pecados, ¿a cuántos ya hubieras echado al infierno? Piensa en tus vecinos. Algunos no tan lejos, piensa en la esposa, en el esposo. Ya les hubieras amarrado unos grilletes y de ahí no te mueves. ¿Sí o no, hermano? Es real, pero qué bueno que no estamos en tus manos. Y que no podemos alcanzar a definir aún con las palabras más suaves o querer incluso justificar a Dios y decir que Dios es ira, que Él tiene ira, pero que Él ama a todo el mundo. Hermanos, nada que nosotros digamos acerca de Dios se compara con lo que Él es. Nada, hermano. Saca tu mejor definición y el Señor la hará polvo. Nada. Solo aquellos hermanos que han experimentado el verdadero amor de Dios saben realmente qué clase de amor ha sido derramado en sus corazones. Mis hermanos, Dios ha hecho lo que ha hecho por su misericordia y porque Él es grande en amor. Ya no es ese amor general para todos los seres humanos el que experimentamos como hijos, ya no, hermano. Por eso yo te digo, tú no tienes razón de venir a este lugar con tu cara larga. Y no es que yo vea caras largas, aclaro. Es que venimos luego con esa condición. Pero no tienes razón. Dime cuál es la razón para que tú te amargues contra alguien. Tú dime una sola, una. Sácame tu lista, tu rollo, tu papiro. Sácamelo. Porque algunos traen su papiro. Y ahora que me reúna con él. En una ocasión, para yo confrontar a alguien, hice 5 puntos. Primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto, quinto punto. Y ahí saqué todos mis puntos, ¿verdad? ¿Y cuántos creen que me sacó el Señor a mí? ¿Cuántos tienen un papiro de los recuerdos? Es que me hizo esto. Y yo le voy a decir, ¿te acuerdas? Y no, y las mujeres tienen una gran memoria. ¿Se acuerdan? El día, el minuto, el segundo, lo anotan. Una
55 y anotan hasta las milésimas de segundo. Son tanto así, hermanos, que cuando sacan su papiro, su rollo de ofensas de parte del otro, pues lo hacen pedazos. ¿Cuántos tienen un rollo de esos? Deshágase de él, no vaya a ser que el Señor le saque uno. Mis hermanos, ahora experimentamos ese amor de Dios especial para aquellos que están en Cristo. Por eso Pablo dice, por su gran amor con que nos amó. ¿De quién está hablando? Por su gran amor con que nos amó. Hablemos del contexto de Pablo. ¿De quién está hablando Pablo cuando escribe a la iglesia de Éfeso? Por su gran amor con que nos amó. Está hablando de los creyentes. Está hablando de los creyentes en Cristo. Por lo tanto, este amor especial por los creyentes no es un amor especial, escuche esto, no es un amor especial por ellos mismos, sino que los creyentes son amados por Dios por ese amor especial o con ese amor especial solo por el hecho de estar en Cristo. Espero que usted no se corte las venas por esto. Porque usted pensaba ser la persona más especial. Me acuerdo cuando llegamos a la fe y estábamos en una reunión, el pastor decía, ¿quiénes son de los consentidos de Dios? Entonces, yo decían, algunos hasta paraban la trompa, que eran como haciendo pucheros. De verdad. De verdad. Pero ¿sabe qué es un consentido de Dios? Vea a un niño consentido, véalo. Para no decir más. Vea lo que hace un niño consentido. Ahora yo quiero preguntarle, ¿quién de aquí es consentido de Dios? No, pues ya nadie. Porque le voy a decir que es un niño berrinchudo que se tira al piso, que quiere hacer lo que quiere, ¿sí o no? Y que le da patadas en las espinillas al papá. Y que le reclama lo que usted quiere al Señor. ¿Usted es de esos? Pero luego decimos cosas, ¿verdad?, que no alcanzamos a entender. Y yo decía, yo soy de esos. Mis hermanos, si Dios te ama, es porque estás en Él. Fue por la riqueza de su misericordia, fue por la grandeza de su amor y el maravilloso carácter de su gracia que Dios nos vivificó juntamente con Cristo. Por lo tanto, hermanos, ese amor no tiene nada que ver contigo ni conmigo. Por lo tanto, si no estás en Cristo, no puedes experimentar esa clase de amor especial. Tú experimentas el amor de la gracia común, sí. Eso es para todo el mundo. Es por eso que los hombres son salvos, porque la gracia común viene sobre todos. Pero tú no puedes experimentar la vida, la resurrección y el estar sentado a la diestra de Dios, que es la muestra de su amor especial, si tú no estás en Cristo. No puedes, hermano. Créemelo. No puedes. Necesitamos a Cristo para eso. No te molestes por esto, mis hermanos, mi hermano, pero la palabra de Dios es clara en todo esto. Él establece que solamente es en el amor de Cristo que nosotros podemos ser amados por nuestro Dios. Si deseas experimentar esa clase de amor especial de Dios, debes arrepentirte de tus pecados, creer en Cristo y rogar a Dios por su salvación, recordando que Él es rico en misericordia. Escucha, si tú estás aquí hoy sin Cristo y deseas experimentar ese amor especial de Dios, debes arrepentirte de tus pecados hoy mismo, creer en Cristo y rogar a Dios por su salvación, teniendo en mente que Pablo dice que Dios es rico en misericordia. Pero tú eres responsable. Tú eres responsable. Dios es soberano, hermano. Pero tú eres responsable. En otras palabras, Dios no te va a echar al infierno porque Él quiere hacerlo. Él no se complace en eso, hermano. Él no se complace en la condenación de los hombres.
Él quiere que todos se salven. Pero el hombre amó más las tinieblas que la luz. El hombre ha dicho, yo no quiero tus estándares, yo quiero los míos. Yo no quiero tu palabra, yo quiero mis deseos. Y entonces el hombre escoge a dónde quiere ir cuando le es presentado el evangelio. Ahora bien, yo quisiera, hermanos, que en este último encabezado me prestes tu atención, porque de verdad esto que Pablo dice y que es inspirado por el Espíritu Santo es realmente glorioso. En cuarto lugar, ¿para qué lo hizo? Es decir, ¿para qué nos resucitó? Nos dio vida, nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales. ¿Para qué lo hizo en Cristo? ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué mostró su misericordia y su gran amor para con nosotros? ¿Cuál es el motivo de esas cosas en nuestras vidas? ¿Para qué lo hizo? ¿Cuál es la visión de Dios de todo lo que ha hecho aquí y de lo que está viendo adelante de nosotros? ¿Y qué es su propósito? ¿Para qué lo hizo Dios? Presta atención. Versículos 7 al 10. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con todos nosotros en Cristo Jesús. Pero sigue, escucha, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Y escucha algo grandioso, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero escucha, esas obras tú no las puedes hacer. Él las preparó desde antes de la fundación del mundo para que tú vivas en ellas. Si tú eres creyente, obligadamente debes andar en esas obras. Tú no puedes producirlas, porque tú no puedes hacer esas obras. Es Cristo en nosotros y a través de nosotros. Es esa acción de resurrección espiritual y en esa posición que estamos todos los creyentes en Cristo, que está involucrado, escucha esto, esencialmente el amor de Dios. Por lo tanto, hermano, el cambio de posición de muerte a vida y de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como dice Efesios 1:3, lo más importante es ni más ni menos que manifestar palpablemente, visiblemente, la gracia de Dios. Ese es el para qué. ¿Tú eres creyente? Hermano, de verdad, pasas mucho tiempo lejos de la Escritura. Por eso te parece cuadrado el predicador. Por eso te parece legalista. Porque tú no vas a la Escritura. El Espíritu Santo no te puede revelar las novelas de Mimín Pingüín. Te va a revelar la palabra. La palabra. Mis hermanos, lo más importante de esta resurrección y de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo es ni más ni menos que manifestar palpablemente la gracia de Dios. ¿Y por qué razón, hermano? Escucha esto.
Porque el propósito de Dios al salvar a hombres pecadores está más allá de salvar a hombres pecadores. Escucha, voy a repetir eso otra vez. El propósito de Dios de salvar a hombres pecadores está mucho más allá de salvar a esos hombres pecadores. La razón de eso, hermanos, es la gloria de Dios. Es manifestar en este tiempo, aquí y ahora, de este lado del cielo y en el siglo venidero, las riquezas de la gracia de Dios para con nosotros. Cuando tú llegues al cielo, verás a los ángeles, te encontrarás con ellos, y cuando tú le digas, tú sabes que en una ocasión estuve tentado a hacer esto y hacer esto, y yo tuve que correr y postrarme delante de Dios, y como los ángeles no experimentan eso, te van a decir, tú preferiste a Dios en medio de esa situación. Wow, yo nunca he experimentado eso. Por eso dice que es aquí en este siglo y en el siglo venidero, porque los ángeles verán a través de tu vida, porque tú estás ahí presente, que tú pudiste renunciar a tu orgulloso ego. Porque no se trata de ti, hermano, se trata de Él. Tú estarás en aquel día. Tú estarás en aquel día. Pues los ángeles te van a preguntar, ¿cómo es que pudiste salir de un mundo tan perverso? ¿Cómo es que pudiste amar a tus hermanos que se sentaban contigo y que tú no creías que eran de tu calidad, que no eran de tu raza, que no eran de los tuyos? ¿Cómo es que tú pudiste vencer ese racismo, esas diferencias? ¿Cómo es que lo pudiste vencer? ¿Y qué dirás? No, pues yo soy la persona más chida. No, porque Cristo obró en mi corazón. Porque Él, dice Pablo, como veremos la próxima semana, vino y rasgó el velo que nos separaba los unos de los otros. ¿No te conmueve, hermano? ¿Y por qué entonces vives tan lejos de tus hermanos? Hasta en las familias de esta iglesia hay divisiones, y estoy hablando de familias de sangre. Y es una vergüenza, de verdad lo digo con todo mi dolor. Es una vergüenza que no estés dispuesta o dispuesto a sufrir el agravio. Pero somos tan presuntuosos que queremos ir y decirle al mundo que somos creyentes y no estamos dispuestos a amar a los que son difíciles de amar. No somos salvos por nuestras propias obras, somos salvos por su gracia, por medio de la fe. Es verdad que Dios es quien hace todo, hermano. Incluso mostrar las riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros, pero somos nosotros los que de manera responsable y al comprender la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, que ahora nosotros damos gloria a Dios, porque fue por su gracia que nosotros hemos sido salvados por medio de la fe. No fue por nuestras obras propias, porque nuestras obras eran malas, vivíamos en pecados, en delitos. Por tanto, es en nosotros y a través de nosotros que Dios muestra sus riquezas y su bondad para la gloria de su nombre. Hermano, su gloria es la razón por la que Dios despliega toda su misericordia, toda su gracia, en toda su incomparable grandeza y belleza, y su poder que transforma al pecador. En otras palabras, la gracia de Dios se pone en exhibición. Escucha, la gracia de Dios se pone en exhibición por medio de la vida y resurrección del hombre pecador en Cristo. Es cierto, hermano, que la glorificación de la iglesia será hasta que el Señor venga por su iglesia, pero ahora, ya desde ahora, la iglesia exhibe
exhibe la manifestación definitiva en los siglos venideros. Ahora. En otras palabras, la incalculable grandeza de la gracia divina que operó para salvación y que salvó a quienes por derecho propio merecían ser condenados, ahora esos que estaban perdidos se convierten en la realidad visible de la gracia de Dios aquí y ahora, de tal manera que tú te empeñas porque otros vengan a la salvación. Es la gracia de Dios a ti, en ti y a través de ti la que está obrando en este mundo. Por eso Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por gracia hemos sido salvados. Y Dios transforma a los perdidos y a un cuerpo glorioso, que es la iglesia, a quien Cristo presentará sin mancha ni arruga. Pero mis hermanos, no es para nuestra gloria, es para la gloria de Él. Me voy a adelantar. Voy a terminar el sermón y la aplicación no la voy a dar. Yo necesito terminar este mensaje. Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Mis hermanos, alcanzar la salvación por obras humanas es completamente imposible, porque producen un quebrantamiento sobre la base de la salvación, que es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si el hombre se salva por sus propias obras, ¿qué sentido tiene que Dios haya enviado a su Hijo para morir por nosotros? Por eso Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, es por gracia. Y entonces, mis hermanos, si no es por obras, nadie se puede jactar de estar en este lugar. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo dice, mis hermanos, que los hombres estábamos muertos en delitos y pecados, los creyentes, pero Dios nos resucitó de manera que ahora nosotros los creyentes somos creados por Dios en Cristo, por lo cual se trata de una nueva realidad. Es una recreación con una nueva naturaleza, con una nueva vida y buenas obras que se traducen en vida eterna. Por eso dice que somos hechura suya, creados en Cristo. Nueva creación para buenas obras. Por lo tanto, hermano, esa nueva vida tiene una nueva manifestación en actuar completamente distinto a la anterior. Esta es la finalidad que Dios tiene con el nuevo nacimiento o la nueva creación.